más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How much? También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 2 de mayo del 2025 en una nueva temporada de este programa. Como siempre, última temporada de Curul en llamas. Como siempre, en compañía de May. Esperamos que todas y todos estén muy bien. Los 7 años en esto ya. Técnicamente son 6 y medio porque empezamos a la mitad de una legislatura. Me refiero a 7 temporadas. 7 temporadas. 7 temporadas de Curul en llamas. Pero bueno, los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar de la elección del directorio y todo lo que pasó ayer en la sesión del 1 de mayo. Vamos a presentar el resumen de esta tercera legislatura que finalizó el miércoles. Vamos a mencionar que las denuncias de Lucho surten efecto y Erwin Macís no estará muy contento al respecto. Pero bueno, y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero antes de comenzar con los temas formalmente, tenemos que incluir la sección Lucho también se equivoca. La semana pasada mencionamos... Lucho es inducido a error por la Procuraduría. Lucho también se equivoca. La semana pasada les mencionamos que el presidente y Pilar Cisneros han estado diciendo que por qué los bomberos no tienen pensión anticipada como la que se les aprobó al OIJ. Mencionamos que la ley 61.070 que se aprobó en 1977... 61.070. No hay ninguna ley 61.000. Estoy terrible. 6.170 le metí. Mike también se equivoca. Mis errores son menores. La ley 6.170 fijaba un régimen excepcional de pensiones para el cuerpo de bomberos a partir de los 50 años y 25 cuotas de 25 años de servicio. Sin embargo, en 1992 la ley 73.002 ¿de dónde estoy sacando un cero de más? La ley 7302 derogó implícitamente esta ley. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando uno revisa la plataforma del SINALEVI, que es el Sistema Nacional de Legislación Vigente, la ley 61... ¿Su nombre lo dice? Su nombre lo dice literalmente. No aparece ninguna anotación de que esta ley esté derogada. Usualmente, estas leyes tienen... cuando se derogan de esta forma, dice, esta ley fue derogada por tal otra ley al puro inicio. De hecho, en el nombre, después del nombre, se pone entre paréntesis no vigente en rojo. Correcto. En el caso de la 6.170, esto no aparece así. ¿Y por qué es que decimos que fue implícitamente derogada? Porque la ley posterior, la que mencionaste, la 7.000 y tanto, lo que contiene es un artículo que dice, esta ley deroga toda otra normativa que se le contraponga. Correcto. Y lo que dispone esa ley es que a partir del momento en el que esa ley entró a regir, todos los funcionarios públicos tenían que pensionarse por el régimen IBM de la Caja. Técnicamente, entonces, esa ley sigue vigente. Me imagino que debe haber todavía alguien recibiendo pensión a menos de que ese régimen ya se haya cerrado. Ajá. Hasta que muera el último bombero pensionado. No, y en todo caso... porque la ley además lo que decía es toda la gente que está en estos regímenes especiales pasa a ser pensionada del régimen, con cargo al presupuesto nacional. Pasan al... Ajá. Exacto. Pero esa ley está derogada, no aparece así en SINALEVI. Pero al parecer está derogada. Le agradecemos al cuerpo de bomberos por enviarnos la aclaración y recordarnos que Lucho también se equivoca. Pero bueno, pasemos a los temas de fondo. La elección del 1 de mayo. El recuento de los daños. Todo empezó normal y con lo esperado. O sea, ya era, desde la semana pasada lo dijimos, era más que evidente que Rodrigo Arias tenía los votos para dejarse la presidencia de la Asamblea Legislativa. Al final quedó reelecto por 4º año consecutivo. Con 33 votos. Se sumaron a él
tuvo el apoyo de su bancada, excepto Gilbert Jiménez, quien Se autopostuló. y Y solo sacó el voto de él en una repetición bastante graciosa de lo ocurrido en la Convención de Liberación Nacional. Correcto, votaron por el Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, lo que queda del PLP y las 5 diputadas independientes. Me encanta que ahora toda la prensa nos referimos al PLP como lo que queda del PLP. Lo que queda del PLP, exacto. Pero bueno, esto pasó sin sorpresa. Lo otro que se anunció en el transcurso de esta semana fue que la diputada Vanessa Castro, quien había renunciado a sus aspiraciones a la presidencia de la Asamblea Legislativa, decidió postularse a la vicepresidencia en lo que parece ser un acuerdo con el PUSC y las independientes. Para entender más o menos lo que pasó ayer hay que tener un poquito de contexto, y es que recordemos que ya este es el otro 1 de mayo en el que el PUSC deja en evidencia sus fracturas internas, ¿verdad? Ya previamente, Vamos a llegar a eso. ya el año pasado había ocurrido. Técnicamente el PUSC está dividido en 2 bloques, uno en el que está Vanessa y Carlos Felipe con alguien más. Se me olvidó mencionar algo. Por Rodrigo Arias no votaron del PUSC Leslie Jorge, Melina Hoy y Carlos Andrés Robles, exacto. Quienes rompieron la línea del partido, exacto. exactamente. Pero es que ahí está lo relevante, porque antes el otro grupo del PUSC, uno decía, son Carlos Andrés, Melina, Leslie y Daniela y María Marta. Correcto. O sea, técnicamente el PUSC era, ¿qué? 7-2. Eran Vanessa y Felipe de un lado y los otros 7 del otro. Entonces, algo pasó al interno de la fracción que aún no sabemos qué fue lo que ocurrió, pero ya ese bloque se cambió. Entonces, ahora al parecer el bloque es Leslie, Vanessa, Carlos Felipe, con Melina. Con Melina, ¿sí? Sí, con Melina. Y Carlos Andrés, ¿quién más? Carlos Andrés, Daniela y María Marta en el otro. Y Horacio. Esas parece que son las 2 facciones en el PUSC. Entonces, el PUSC acordó votar por don Rodrigo Arias a cambio de 2 puestos en el directorio, la vicepresidencia, que la quería Horacio Alvarado, pero eso le impedía a Rodrigo Arias tener los votos de las diputadas independientes, que le dijeron, si usted no pone en la vicepresidencia a una mujer, no vamos a votar por usted. Correcto. Entonces, Horacio quedó descartado, y la primera secretaría, que el acuerdo y lo que todos teníamos previsto que iba a ocurrir era que iba a quedar ahí electa doña María Daniela Rojas Salas. Pero bueno, vamos en orden. Entonces, con Vanessa no hay problema. De hecho, la que de hecho, doña Vanessa fue la que más votos 43 a favor, a todo el PLN, a todo el PUSC, a las independientes, al Frente Amplio, a lo que queda del PLP y a Luz María Alpizar, que es una diputada con fracción que cuenta como independiente, básicamente. Sí. Exacto. Después... Primera secretaría, y viene ahí ahí ocurre lo inesperado. Primero que nada, bueno, se realizan las postulaciones. Correcto. Todo estaba montado para terminar antes del mediodía porque íbamos a hacer las votaciones de corrido y no se esperaba ninguna controversia. Llegada la elección de la primera secretaría, pide primero Nueva República un receso, después el Frente Amplio secunda ese receso se extiende por horas. Una hora. Cuando regresamos de ese receso, se presentan las postulaciones y aparece Carlos Felipe García a postularse a sí mismo, lo cual es ya... No, esos recesos no fueron tan largos. Fue después de que Carlos Felipe se postuló que hubo recesos que sumaron 1 hora. Y bueno, y en realidad fue después de la primera ronda, en la que Daniela Rojas obtiene 28 votos, Carlos Felipe obtiene 20. Ajá. Y entonces Daniela quedó a un voto de quedar electa. Todos pensábamos que lo lógico era que el oficialismo iba a votar por Daniela. Solo Lucho pensaba eso. Era lo lógico porque Daniela ha sido una de las diputadas del PUSC más cercanas al gobierno. Yo creo que la segunda más cercana después de Leslie. No, la más cercana a María Marta, seamos serios. Bueno, entonces la segunda, tercera. Es una de las diputadas más cercanas al Ejecutivo porque, por ejemplo, es la que les defiende el proyecto de armonización del sistema eléctrico, conocido como el proyecto de la privatización del sistema eléctrico nacional, y el de jornadas 4.3. Recordemos que después de que fracasó el primer proyecto 4.3 en la sala, Daniela Rojas presentó una propuesta a nombre de ella para reiniciar otra vez el trámite de esa idea de jornadas 4x3. Entonces, lo predecible, al menos en mi caso, era que el oficialismo le diera el voto que le faltaba a Daniela.
En la segunda ronda solo podían estar los dos candidatos que hubiesen obtenido 10 o más votos, y esos fueron Daniela y Carlos Felipe. Correcto. Entonces, también Ada Acuña, participaron, digamos, esos votos porque se postuló a Ada Acuña, que tuvo los votos de los 8 oficialistas, y doña Cintia Córdoba Serrano se autopostuló ella misma y votó por ella misma. correcto. Bueno, pasa el receso la primera hora, ¿verdad? Esto descarrila todo por completo. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda ronda después del receso y aparece electo Carlos Felipe. Igual es de las votaciones más reñidas de los últimos primeros de mayo. Ajá. Y en la que los votos blancos nulos no tenían tanto protagonismo desde que en el 2017 el Frente Amplio, en su peor error de juicio en toda su historia política, decidió votar blanco y nulo para no darle los votos a Otón Solís, y eso terminó generando que el pastor evangélico Gonzalo Ramírez se convirtiera en el primer fundamentalista presidente de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿cuáles fueron los votos claves que cambiaron? Porque, a ver, primera ronda, Daniela tiene 28, Carlos Felipe tiene 20. Carlos Felipe en sana teoría, si Cintia, que había votado por ella misma, votaba por Daniela sumaba 29 votos suficientes. Eso pasó, doña Cintia en segunda ronda votó por doña Daniela, pero Daniela perdió 2 votos. Perdió el voto de Katia Cambronero, que pasó a votar por Carlos Felipe, y perdió el voto de Vanessa Castro, que pasó a votar en blanco, lo cual se sumaba al que tuviera más. Además, Carlos Felipe sumó los 7 votos del oficialismo que votaron por él y el voto nulo de doña Ada Acuña, quien anuló el voto votando por ella misma. Correcto. Y así fue como sumó los 30 con los que quedó por segundo año consecutivo en la primera secretaría de la Asamblea. Y ahí se rompió de nuevo el PUSC. Salió doña María Marta Carballo, le acusó a Carlos Felipe de que negoció con el Ejecutivo para que el Ejecutivo votara por él, porque Daniela no quería quedar electa con los votos del oficialismo. Hay una entrevista que le hace el Observador, si no me equivoco, poco después de los resultados. Doña Daniela se ve emocionalmente muy afectada, y ella dice que ella había dicho que ella no quería quedar con los votos del Poder Ejecutivo. Y el oficialismo dijo, y controlíamos un poquito. Calificó de traición los actos de Carlos Felipe. Correcto. Carlos Felipe, por su parte, dijo que era un respaldo a su gestión, que obtener votos de bancadas tan diversas era un respaldo a su trabajo y a lo que él había hecho, y que bueno, la política es lo que es. Sí, la acusación de traición más que todo es porque se afirma que Carlos Felipe estuvo en la decisión interna de fracción y que apoyó que Daniela fuera la que tuviera ese espacio. Lo que ocurrió fue, según lo que logré averiguar, es que Carlos Felipe estuvo conversando con algunas diputaciones para amarrar ciertos apoyos por detrás, y ya en el momento de la presentación de candidaturas ya están presentadas Ada y Daniela y Cintia, y Carlos Felipe al final, a último segundo antes de que don Rodrigo dijo, bueno, vamos a votar, él se levanta y dice, me postulo a la reelección. Correcto. En esta vez, como ya he dicho varias veces, uno se queda solo en las batallas, pero quiero postular mi nombre nuevamente para retener ese cargo, y así ocurrió. Le damos el reconocimiento de congresista de la semana a don Carlos Felipe por su habilidad, maniobra política, y además, más aún que eso, por ponerle emoción a los primeros de mayo, que han sido bastante aburridos todos estos años. Sí, terminamos a las 4 de la tarde, ayer, pero bueno. Pero bueno, después lo demás transcurrió sin mayor novedad. Según la secretaría, vuelve al directorio, esta vez en un puesto titular. Recordemos que ella fue vicepresidenta 2 años. En las prosecretarías quedaron esta vez Luz María Alpizar, que ha estado en el directorio 3 de los 4 años legislativos. Reelecta. Sí, y no. Jason Valverde. Y Jason Valverde de Liberación Nacional en la segunda prosecretaría. A ese directorio de oposición solo le faltó a Ariel Robles para hacer oposición, para hacer la pandilla que más detesta Rodrigo Chávez. Porque, por ejemplo, recordemos que Chávez se refiere a don Jason Valverde como gayson, obviamente pronunciándolo mal, a doña Dinora, bueno, no, doña Dinora ya no está, doña Gloria, le ha dicho hasta lo que se vuelve a morir. Rodrigo Arias. Con Carlos Felipe ha tenido pleitos por el tema del FES. Correcto. Y con Luz María desde que traición. Es la presentadora, exacto. Pero bueno, el presidente dijo hoy en conferencia de prensa que él se mostraba muy contento con el resultado porque la Asamblea Legislativa se evidenciaba a sí misma de que se negociaron puestos y no prioridades país, según él. Grandes perdedores.
La República. El gran perdedor del día de ayer fue la Unidad Social Cristiana. Porque, hay dos constantes en esta Asamblea Legislativa. Los 1 de mayo, Rodrigo Arias queda electo y el PUSC hace el papelón. O sea, eso es como el sol sale en las mañanas. Es algo que va a pasar. Sí. Y Nueva República que no quedó con nada. Nueva República no se dieron después de ver que había un bloque medianamente sólido, quitando la polémica que ocurrió con Carlos Felipe, pidieron recesos para intentar negociar. Ellos pidieron a Carlos Felipe. Ellos fueron los que movieron parte de esos apoyos a Carlos Felipe. Pero bueno, eso con el tema del directorio. Poca rotación, o sea, revisando los 4 directorios de este cuatrienio, ha habido poca rotación. Arias estuvo los 4 años, Gloria Navas es la 3ª vez que está ahí, Luz María Elvizar es la 3ª vez que está ahí, Carlos Felipe repite esta vez, está 2. 2 datos históricos. Rodrigo Arias es la segunda persona en ocupar los 4 años la presidencia de la Asamblea Legislativa. La primera fue don Francisco Antonio Pacheco en el segundo gobierno de don Óscar Arias Sánchez. Y esta es la segunda vez en la historia de la Segunda República que el partido oficialista no logra tener la presidencia de la Asamblea en ninguno de los 4 años. Correcto. La última vez que eso ocurrió fue en el periodo 1966-1970, cuando la presidencia la ganó la Coalición Unidad. Pero Liberación Nacional tenía mayoría en la Asamblea Legislativa y se dejaron el directorio a los 4 años. Correcto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que es el resumen de esta legislatura. En total se aprobaron 241 leyes, Lucho. Y comentario, digamos, paréntesis, porque la Asamblea Legislativa envía un resumen del año con corte al 1 de abril. Entonces, en muchos medios de comunicación pueden escuchar una cifra distinta con 235, la que han estado repitiendo. Exacto, porque esa es la cifra que tienen al corte. Nosotros tenemos las votaciones hasta el 30 de abril. Bueno, ya están las del 1 de mayo, de hecho. Pero no están las votaciones completas. Entonces son 241 leyes aprobadas. Aquí no estamos contando proyectos aprobados en segundo debate. Exacto, leyes aprobadas en segundo debate. No estamos contando acuerdos legislativos, los benemeritazgos. Recordemos que si esa persona es un acuerdo legislativo, entonces no entran como una ley. Si es una institución, si entran como dentro de ya no. De esta contabilización. Bueno, no. De eso se cambió. Ahora también se tramitan como acuerdos. Salvo que ya el proyecto, salvo que ya la idea estuviese presentada antes de la reforma que hubo al reglamento como proyecto de ley. Ya ese ello fue lo que ocurrió con el Instituto Meteorológico Nacional, el Registro Nacional. Ya ese ello porque tuvo 24 declaratorias y benemeritazgos. Sí. Pero bueno, las declaratorias sí llevan. Pero ya cambió, sí. Pero bueno. Y de hecho se puso un requisito de que la persona jurídica, la institución como tal, tiene que tener una antigüedad de 100 años o más. Correcto. Para recibir el título. Pero bueno, de los 241 proyectos aprobados, la mayoría son de firma prioritaria. Nosotros categorizamos por la firma principal, porque las demás firmas no cuentan realmente. Liberación Nacional se le aprobaron el 30% de todos los proyectos de esta legislatura. Le sigue el PUSC, que tuvo el 23%, y después viene el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio, con 26 proyectos y 22 proyectos. En total fueron 73 de Liberación Nacional. Ahora, cuando uno analiza los temas, recordemos que nosotros en nuestra base de datos de delfino.cr/inclinada asamblea le ponemos a cada proyecto una categoría por el tema que trata. Solo en las autorizaciones, donaciones y segregaciones, que es todo lo que tiene que ver con terrenos de instituciones públicas que la asamblea acuerda que se donen, que se traspasen y demás, y las declaratorias y benemeritazgos son el 30% de los proyectos. O sea, 1 de cada 3 es un chayote. Le siguen los temas económicos secundarios, que son reformas tributarias usualmente, o proyectos que den incentivos a algún sector, y que fue un 10%, 24 leyes, y las leyes municipales, que son las que tocan temas de consejo municipal o impuestos municipales que tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa. Y después 16 proyectos de justicia y leyes, que estos son los que aumentan penas de sanciones ya establecidas o crean nuevas penas. Y ya, los demás ahí tienen unos cuantos pocos. El tema del que menor cantidad de proyectos se aprobaron son los que tienen que ver con discapacidad y persona adulta mayor. Temas agropecuarios, en discapacidad solo se aprobó 1, agropecuarios se aprobaron 2, turismo se aprobaron 2, electorales se aprobaron 2, derechos humanos se aprobaron 2.
Ahora, adicionalmente, este año, del 1 de mayo del 2024 al 30 de abril del 2025, se presentaron un total de 650 expedientes legislativos. Lucho, ¿puedes dejar de leer y ponerme atención? Es que yo no tengo esos datos, así que esa sección es toda tuya. Pero comentaba o hacerme una pregunta, por lo menos. Sí. De los proyectos presentados, 583 fueron proyectos de ley. La mayoría tienen que ver con temas de organización del Estado. Y los principales proponentes son el Liberación Nacional, el PUSC y el Poder Ejecutivo, que presentó 60 proyectos de ley durante este año. 60 proyectos de ley. Ahora, Lucho, del periodo, ¿cuáles dirías vos que son los proyectos significativos que se aprobaron este año? De seguridad. A ver, el de celulares a cárceles era necesario desde hace años. Eso se aprobó entre los últimos días. Ya el presidente lo firmó como ley. Falta que se publique. La alerta Kimberly también se aprobó en los últimos días. Había unos viejos como la ley de VIH-Sida, la ley de sangre. Esos son de Andrea. La ley de salud mental, ¿no se aprobó? La ley de salud mental también se aprobó. Correcto. Son proyectos buenos, pero lamentablemente requieren reglamentación y ejecución del Poder Ejecutivo, que a cada rato se pasa llevando recursos de amparo por no emitir los reglamentos cuando tiene que emitirlos. Todos son leyes que por el momento solo están en el papel. Sí. Bueno, el diputado que más proyectos presentó fue Carlos Felipe. Es en esta tercera legislatura. Los que menos presentaron para Pilar Cisneros presentó un proyecto durante esta legislatura. ¿Cómo se llama? Waldo Agüero presentó uno. Y Jason Valverde presentó un único proyecto durante toda la legislatura. Esperemos que ahora que esté en el directorio tenga más tiempo para trabajar en iniciativas de ley. Un saludo a Jason si es que nos está escuchando. El domingo lo tengo que ver. De hecho, tenemos una reunión. De AFS. Ajá, correcto. En fin, y en términos de asistencias, los y las congresistas más ausentes de este periodo fueron, para sorpresa de nadie, en las sesiones, don Rodrigo Arias, doña Andrea Álvarez, doña Rosaura Méndez Gamboa y don Carlos Andrés Robles Obando. Todos ellos tuvieron más de 46 ausencias. Andrea y Carlos Andrés tuvieron 53, Rodrigo faltó a 51. O sea, una de cada 4 básicamente faltaron ellos. Los menos ausentes a las sesiones en este periodo, Pilar Cisneros tuvo 4 ausencias, Ariel Robles y Paola Nájera, y don Manuel Morales tuvo solo 6. ¿En votaciones? En votaciones, quienes más se ausentaron fueron Rodrigo Arias, quien estuvo ausente en 623 votaciones de las 985 que se realizaron. Doña Andrea Álvarez faltó a 500 votaciones y don Carlos Andrés Robles faltó a 523. Quienes más presentes estuvieron son los sospechosos de siempre. Pilar Cisneros no estuvo ausente ni Pilar Cisneros, ni Gloria Nava, ni Priscila, ni Paola Nájera. Estuvieron en todas las votaciones prácticamente. Imposible. ¿Qué? Imposible que haya estado en todas. No estuvieron en todas, exacto. Estuvieron en, ya te digo, Pilar faltó en 55. Gloria Navas no estuvo en 63 votaciones. Recordemos, registramos 985 votaciones este periodo. Doña Priscila Vindas estuvo en 60, faltó en 64, y doña Paola Nájera solo faltó en 67. La asistencia de todas ellas está por encima del 90%. Y eso con el periodo, ¿qué más podemos decir? Fue un año marcado por los jaguares, diría el presidente. Recordemos que hace un año estaba el presidente anunciando su famoso referéndum que no fue. 4 versiones de ese texto tuvimos, ninguna llegó a ver la luz del día. Se comió bastante tiempo de todas las sesiones ordinarias, esas discusiones de que si la consulta iba a la sala, el tribunal y demás. En fin, un año conflictivo. Fue un año Fue un año preelectoral antes del año preelectoral, básicamente. En fin, ¿algo más que decir de este año que termina, de este año legislativo que termina, Lucho? No, nada. No. Bueno,
conflictivo porque ahí tuvimos además la desbandada de las independientes. Durante este año fue la desintegración del PLP. A ver, hace un año, el 1 de mayo del 2024, el PLP estaba conformado por Jorge Dengo, Katy Cambronero, Joan Obando, Eliezer Feinsack, Luis Diego Vargas y Gilberto Campos. Correcto. Al 2 de mayo ya se hizo efectiva la renuncia de Jorge Dengo, entró Cindy Córdoba. Posteriormente en noviembre se fue Katia. En marzo se fueron Joana y Cintia. Entonces ahora son un resabio de lo que fueron, dijo. Sí. En fin. Pasemos al siguiente tema, Lucho, que es tus denuncias surten efecto. ¿Por qué la Fiscalía de Transparencia y Probidad? Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Exacto. Presentó una denuncia en contra del actual representante de Costa Rica en el BCI, don Erwin Macís. Lo imputó. Pues ya la denuncia la había presentado a la Procuraduría de la Ética. ¿Lo imputó significa? Que lo acusa del delito. Formalmente. ¿De qué dice tú se le acusa? Apertura a juicio, incumplimiento de deberes y administración o legislación en provecho propio. Recordemos, este es un caso del plenario viejo, digamos. O sea, esto fue 2019. Contexto. La Asamblea Legislativa estaba en una sesión extraordinaria discutiendo el informe de la comisión investigadora que emitió un informe, valga la redundancia, recomendando la permanencia o la destitución de la entonces defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo Sancho, hoy embajadora de Costa Rica ante los Estados Unidos de América, por N cantidad de polémicas que había tenido la señora mientras estaba en el cargo. En una de esas sesiones extraordinarias que ocurrió por la mañana, se rompió el quórum momentáneamente. Esas rupturas que ocurren, que sean 5 minutos para que se restituya. Estaba presidiendo interinamente don Jorge Luis Fonseca, diputado de Liberación Nacional. Don Jorge Luis ordenó cerrar las puertas del plenario y después de que dio la orden de cerrar puertas, don Erwin Macís, entonces diputado de la Unidad Social Cristiana, hizo ingreso al plenario por la puerta del pasillo del lobby. Eso generó varios reclamos de varias diputadas presentes. Recuerdo muy bien a doña Laura Guido, doña Paula Vega, inclusive a doña Silvia Hernández, quienes dijeron que ese ingreso había sido extemporáneo y por ende ilegítimo. Le solicitaron a don Jorge que revisara los videos de las cámaras de seguridad, cosa que hizo, y tras constatar que don Erwin hizo un ingreso extemporáneo, pero pasó lista y dijo, hay 38 con Erwin. Revisó el video, Erwin entró después de la orden de cerrar puertas, la presencia de Erwin no era válida, entonces dio por terminada la sesión y continuó al día siguiente. Al día siguiente, el diputado de la Unidad Social Cristiana, don Peña, que en paz descanse, Rodolfo Peña, que en paz descanse, presentó una moción de apelación contra la decisión de don Jorge Luis de haber declarado la sesión por terminada. ¿Por qué? El reglamento de la Asamblea Legislativa dispone que cuando hay ruptura del quórum, los diputados ausentes sin permiso pierden la dieta. Entonces, lo que correspondía con las 57 menos 37, 21, 20. Sí. 20. Sí. Lo que correspondía con las 20 tantas personas en tesis de principio que no estuvieron cuando se pasó lista era que perdieran la dieta. Si no tenían justificación. Los que tenían justificación o permiso. Entonces, esa moción de apelación se votó y se aprobó con el voto de 10 de los diputados que tenían que perder la dieta. 9, al final. 9. Shirley sí tenía permiso. Correcto. Pero estaba ahí ese día. Entonces, 9 votaron por quitarse la única sanción disciplinaria que tiene el reglamento de la Asamblea Legislativa contra los diputados. La pérdida de dieta, que además es una fracción. Es con 40,000 colones, a ver. Entonces, sí, depende del de las sesiones que haya, pero, o sea, es despreciable. Sí. Entonces, eso a mí me indignó mucho porque yo dije, esta gente, ¿de qué es el único castigo que tienen? Y votan para quitárselo y en su propio beneficio. Entonces presenté una denuncia ante la Procuraduría de la Ética en contra de los 10 inicialmente. Yo adjunté las actas, adjunté los videos, expliqué todo. La Procuraduría inicialmente hizo una mala valoración de la prueba y desestimó la denuncia. Yo apelé. Mentira, hizo una mala evaluación de la prueba y solo denunció a Erwin ante la fiscalía. ¿Vos apelaste para que yo apelé para que denunciaran a todos los demás? Yo dije, de esa fijación solo se salvó Shirley porque tenía permiso, y ahora se salvó Rodolfo Peña porque se murió y se salvó Eduardo Cruxen también ahora porque se murió. Mira. Entonces esos dos ya no. Apelé, la Procuraduría en la instancia superior me dio la razón y en ese otro grupo se fueron 8.
ahora son 7. Y esos están denunciados en otro expediente aparte. Lo que ocurrió la semana pasada, o esta semana, esta semana fue que ayer, ¿no? la fiscalía ya analizó la denuncia, consideró que sí había elementos de que se cometió un delito en el caso de Erwin y lo imputó por los delitos de legislación o administración en provecho propio y incumplimiento de deberes. Nada les costaba aceptar la sanción y perder la dieta. Sí, no, a ver, francamente, fijo, la gente está diciendo, madre, de verdad, van a hacer un proceso penal por 40,000 pesos. Se lo merecen, para que no es ridículo. A ver, lo que pasa es que yo esto lo presenté como una denuncia ética, para que la Procuraduría de la Ética instaurara una sanción ética. No. Y resolvieron hasta que ya se habían ido los diputados, no quedaba nada más que hacer. Yo inclusive tengo dudas de que la denuncia penal tenga futuro. ¿Por qué? Porque cuando se aprobó la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que es la que prohíbe, la que establece el deber de los funcionarios públicos de abstención, etcétera, etcétera, esa ley fue a consulta a la sala y la sala dijo los diputados no pueden ser acusados de legislar en beneficio propio, porque tienen inmunidad. Sí, pero esto no es legislar. Exactamente. Ahí está el gran detalle, porque eso es lo que salió diciendo el abogado del presidente. Dijo, esto es ridículo porque los diputados no pueden ser perseguidos por sus opiniones y sus opiniones implican votos. Pero si uno lee lo que dijo la sala, la sala dijo, esto es para cuando estén tramitando leyes y esto es un tema administrativo. Correcto. Votar para quitarse una sanción. No es que cualquier votación en el plenario no lo aplica. Correcto. Entonces, sí es ridículo que vaya a tener que tenga que haber un juicio por 40,000 pesos. Y francamente no me extraña que la Procuraduría de la Ética hubiese presentado la denuncia contra Erwin el mismo día que el gobierno lo presentó como el representante de Costa Rica ante el BCIE, que timing, pero bueno, falta ver qué va a ocurrir con los otros 7, porque son los mismos delitos, son los mismos hechos, son los mismos nada más actos. tuvieron un expediente. Recuerdo que ahí están don Roberto Thompson, lo siento mucho, o sea, ya ahí hay muchos diputados con los que yo me llevé muy bien en ese anterior periodo. No hay que llevar a alguien para denunciarlo. Exactamente, y no es el punto. O sea, cometieron una infracción ética, yo consideré que era una infracción ética, los denuncié éticamente, y la Procuraduría de la Ética dijo, ya no son funcionarios públicos. Bueno, Roberto Thompson sí lo es, pero ya no es diputado. Sí, pero bueno, habrá que ver qué ocurre. Habrá que ver qué pasa, pero bueno, la noticia viral de la semana, el representante del BCI denunciado por faltas éticas. Pero una denuncia que mira un periodista le denuncia con el puesto que tiene. ¿Por qué? Porque es el BCI, conocido por sus faltas éticas. En fin, pasemos a la sección favorita del público, que es Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube, Spotify o enviarlas al correo my@delfino.cr. La primera es una consulta larga sobre el tema de pensiones de lujo, entonces vamos a ir lentamente. Esta pregunta nos las envió Henry Smith. Empecemos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 preguntas. De Alemania fue. ¿Cómo funciona hoy en día las pensiones de lujo en el país? Primero que nada, esta es la encrucijada permanente de qué es una pensión de lujo. Porque si la definimos como una pensión para que alguien no cotizó, por ejemplo, entonces las pensiones del régimen no contributivo entran ahí como pensiones de lujo. La definición de pensión de lujo que usamos nosotros oficialmente es una pensión en la cual usted recibe más de lo que cotizó y está por encima del monto tope del IBM. Ok. Te acabo de facilitar. Todo eso, todas las pensiones por encima de 1.200.000. 1.700.000 porque ellos tienen posibilidad de extender. Ok. Si uno se pensiona y trabaja más de las cuotas mínimas, te posibilita extenderlo hasta un monto. Pero a ver, eso es una definición arbitraria que es decir, o sea, no está. No, hay gente que lo ha dicho. No estoy seguro que esto no se me ocurrió a mí, y si se me ocurrió a mí soy un genio. Pero habrá que censurar. Esa es la definición. Ay, lo siento. Perdona, edición. Pero bueno, a ver, entonces bajo esa definición sería posible sacar esa lista. Sí, por supuesto. Eso no lo hizo ya. Suponemos que el gobierno lo hizo. Estoy seguro que ya sale. Pero bueno, el tema de las pensiones de lujo, ya no se otorgan, pues en el IBM no existen. En el IBM no existe. Porque el IBM tiene un tope. En los regímenes especiales, por ejemplo, la legislación presidente, todas las pensiones es una pensión de lujo. Ajá. Lo que existe actualmente es que las que se habían otorgado, y esta es la siguiente pregunta, ¿cuál es el estado actual de estas pensiones? No sé cuántos beneficiarios hay, pero bueno, por ejemplo, las del Poder Judicial
tienen montos superiores. La gente que ya está pensionada. Pero las nuevas ya tienen tope. Las nuevas, creo que no estoy seguro. Tienen tope, pero igual tienen impuestos. Lo que se hizo fue establecerles contribuciones solidarias. Exacto. No que son montos. Son contribuciones solidarias. Del monto bruto que tienen que recibir y se les reduce un porcentaje que va al mismo fondo para hacerlo sostenible a sí mismo. Ese monto es una tabla escalonada que en el caso del Poder Judicial y el Magisterio, que son las principales discusiones de pensiones de lujo, llega hasta un 50 y lo rebaja hasta un 45% de la pensión. Te adelantaste a la siguiente pregunta. No importa. La siguiente pregunta era... Sé que durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado se impulsaron impuestos que llegan casi al 50% sobre estas pensiones. Correcto. ¿Cómo funciona exactamente ese impuesto? Lo acabas de responder. Es una tabla escalonada según el monto. ¿Hubo demandas o problemas legales? Sí, todas fueron. Sí, todos los la sala las rechazó. A ver, no necesariamente lo rechazó. Inicialmente la sala había dicho que se podía rebajar un 55% y luego lo rebajó 50%. Se puede bajar primero hasta un 55 y ahora un 50. Hasta ahora un 50. O sea, 50 es por lo que dijo la sala. Sí. Sí. Se puede heredar a hijos o cónyuges. Yo creo que eso depende de cada régimen. Yo sé que en el IBM, por ejemplo, uno no puede heredar la pensión si no es dependiente económico. Había regímenes especiales de los viejos que tenían la posibilidad de que si usted tiene un hijo, bueno, a ver, toda la pensión se puede heredar a menores dependientes, menores de 25 años. Y había regímenes especiales que fueron los derogados que si la persona que recibía la pensión no se casa, puede seguir recibiéndolo. Cierto. Originalmente estamos hablando de las leyes anacrónicas de mediados del siglo pasado, solo aplicaba para mujeres no casadas. Posteriormente la sala amplió el beneficio y dijo no puedes discriminar entre mujeres y hombres, entonces si hay un hombre no casado también puede recibir la pensión. Ok. ¿Se siguen otorgando nuevas pensiones de lujo, solo las que ya estaban reconocidas? No, digamos que no se siguen otorgando. O sea, no... Ya todas están topadas o tienen montos solidarios que las hacen. Saltaste una. Desde el punto de vista jurídico sería más viable eliminar la heredabilidad de estas pensiones que reducir los montos para el pensionado original. Creo que o sea, sí, siempre y cuando no haya ocurrido la herencia, porque eso es si ya ocurrió, es una situación jurídica consolidada. Correcto. Si no ha ocurrido, es una expectativa de derecho y las expectativas de derecho sí pueden eliminarse. Correcto. Y esto de que se pueden heredar, esos son los regímenes viejos que ya no se otorgan. Correcto. No se pueden eliminar porque son derechos adquiridos, o sea, no hay otra más que esperar que se mueran todos los beneficiarios. En síntesis, sí. Básicamente. Chancho le llega a su hora, dice el dicho. Exacto. ¿Hay algún mecanismo fuera del referéndum que sea más efectivo o realista para cambiar la situación? El referéndum no es una vía realista para cambiar esta situación. Eso fue justamente el proyecto que se le archivó, que fue la última pregunta. ¿Qué proyectos de ley están activos en discusión sobre este tema? Pilar tenía uno que a mí sí me parecía que era correcto y acorde a la jurisprudencia de la sala, que es que unificaron. El Estado no tiene por qué cotizar más como Estado en los otros regímenes que no son el IBM. Okay. De hecho, si ustedes revisan la jurisprudencia de la sala constitucional, y esto yo francamente no entiendo porque nadie ha impugnado estas cotizaciones en la sala, dado que existe esta jurisprudencia, la sala dice, sí, la Constitución dice que hay un régimen único de pensiones, que es el IBM de la Caja. Eso no quiere decir que esté prohibido que hayan otros regímenes especiales que den una protección adicional a los trabajadores, siempre y cuando esos regímenes no impliquen una carga mayor para el Estado que la que el Estado tiene por las pensiones de la Caja. Okay. Eso quiere decir que en los regímenes especiales el Estado no tiene por qué pagar más cuotas que la que tiene que pagar si esa persona estuviera en el IBM. Y eso ocurre hoy. Porque entonces en el Poder Judicial, que el aporte estatal es más alto, no solo porque es Estado y patrono, sino porque el monto porcentual es más alto. Pero también tienen las contribuciones solidarias sobre los montos que son más altos. Sí, pero eso no es el punto. O sea, si la sala digo, ok, ustedes pueden crear regímenes especiales, pero la condicionante es esta. Y esa condicionante no se ha respetado a la regla. Correcto. Entonces ahí está la razón. O sea, yo no sé por qué nadie lo ha llevado. Me parece a mí que esa es la entrada jurídica para impugnar eso en la sala. Obviamente es un problema para la sala, porque es jurisprudencia que ella tiene, que en todo caso pueden cambiarla, pero ¿cuáles son las consecuencias de tomar esa decisión, verdad? Para la gente que está cotizando o para la gente que está recibiendo la pensión. Exacto. ¿Qué otro proyecto? Me parece que hay otro. El Ejecutivo presentó uno para fijarle el tope del IBM a todos los regímenes, o sea, al de Jupema y al del Poder Judicial, que son los que existen. Esa valga decir, ese valga decir, ese Ejecutivo valga decir
Se había intentado en el gobierno de Guillermo Solís, no fructiferó porque hay una serie de requisitos de estudios técnicos actuariales y económicos que se necesitan para poner topes, según jurisprudencia de la sala. El Ejecutivo afirma que en el estudio actuarial que mandaron a hacer, que es gigantesco y que tardaron 3 años haciéndolo, está todo lo que la sala demanda y la OIT la OIT señala que es necesario para fijar topes. Entonces, porque los topes solo pueden ponerse en situaciones extraordinarias, muy específicas, y se reúnen una serie de condiciones que en teoría ahora sí están, y están debidamente fundamentadas. Por eso el Ejecutivo está apostando por los topes. Porque por el lado de las contribuciones ya ahí no se puede hacer nada más porque ya las contribuciones existen de los gobiernos del PAC. Y no se pueden rebajar más. Nos guste o no nos guste. Hay que esperar a que esa gente se muera. Hay un proyecto que presentó Ariel Robles pero solo para la pensión del presidente, que se elimine si la persona tiene ingresos suficientes. Porque el famoso acuerdo de la OIT, que es en el que se justifica el 50% máximo que se puede rebajar, dice que las pensiones no contributivas, que son todas estas con cargo del presupuesto, se pueden eliminar si la persona tiene ingresos o recursos suficientes para vivir sin esa pensión. Eso sí está permitido. Okay. Esa también sería una forma de eliminar las no contributivas. No solo las de presidentes, sino todas las no contributivas. Después de pensiones no contributivas ahí. Además era el presidente. ¿Vigente? La de la caja, no vamos a eliminar No, la de la caja no, porque la persona no tiene los ingresos. ¿No? Pero yo no sé si quedan de las cargas del presupuesto de las viejas, puede que quede alguna todavía. Después, en relación al proyecto que se rechazó de Pilar Cisneros, que buscaba incluir en la constitución política el tema de que se pueda llevar al referéndum cualquier cosa relacionada con pensiones. Si ese proyecto buscaba abrir la puerta para cambiar solo lo de pensiones o una reforma para modificar otros temas. No, solo pensiones. Solo tocaba el tema de, o sea, eliminaba de la lista de restricciones que está en la Constitución pensiones como un tema el que no se pueden hacer referéndum, básicamente. Esa era la larga pregunta. Esperamos haber contestado porque es tema. Roxana Salazar nos pregunta ¿cuál es el estado del proyecto 23.166 de pasos de fauna silvestre en obra pública? Este fue retrotraído a primer debate el 12 de septiembre del 24. Se aprobó en primer debate nuevamente el 16 de septiembre del 24 y ahí quedó congelado. 24, 5, 7. Don Moragax nos pregunta ¿de qué trata el proyecto 24.759 sobre Hacienda? Dice que esa es la prórroga para, no es Hacienda, es la caja. El 24.579 para prorrogar el periodo de condonación de formalización y cargas sociales que se habilitó a las personas trabajadoras independientes para regularizar su estatus con la caja. Perdón, ¿ese ya es ley? No. Sí, eso ya es ley. ¿Ah, ya es ley? Sí, es la ley 10.604. Ven, ya se le dieron los 12 meses adicionales. No, pero esto es 2000. Sí, ya todavía está en plazo. Ya es ley. Después, Rigo nos pregunta, esta pregunta ya la habíamos contestado la semana pasada, pero la vamos a... tiene 2 partes. La primera parte que tiene que ver con qué pasa si los 57 se declaran independientes, lo contestamos en el episodio de hace 2 semanas. Más allá de eso, la pregunta es, ¿podría la Asamblea seguir operando? Sí, eso lo explicamos en ese episodio, pero dice ¿qué sentido tiene entonces votar por partidos? Y lo juntamos con la pregunta de Marcos Gutiérrez, que es ¿qué debe hacerse para escoger las diputaciones en forma directa y no por la lista que hacemos actualmente? Lucho. Ese requisito de las listas está en la Constitución política. Este es el sistema que escogimos. Ajá. Cuestionable, inclusive se habría que hacer una constituyente para eso. ¿Por qué? Pues sería un cambio al sistema político muy... ¿Vos seguís creyendo lo que la sala dijo en la reelección presidencial? Las normas Petrio. Siempre defender esa cláusula. Lucho. La esencia de nuestra constitución. Para cambiar la forma en que se elige una de las reformas, se requeriría una reforma constitucional. ¿Qué sentido tiene votar por partidos? La lógica de nuestro sistema es que los partidos son la representación o agrupan la representación de los intereses y por eso operan como bloques. El problema de por qué existen independientes es porque la Constitución también dice que toda persona tiene el derecho
de afiliación, o sea, de decidir a quién está afiliado y a quién no. A ver, aquí hay que aclarar además que en los países donde hay elección directa de diputados no quiere decir que la gente no existan los partidos o la gente no vote por partidos. O sea, los partidos siguen existiendo, son los que seleccionan, son los que hacen una preselección, etcétera, etcétera. Son los que le brindan el apoyo logístico, económico a los candidatos. Correcto. Y además son un filtro necesario, porque si no, imagínate, o sea, yo sé que todos, o sea, la elección directa suena muy bonita, pero en el mundo utópico, en el que sea una elección directa sin partidos, ¿qué? ¿Vamos a registrar 3 millones de candidatos a diputados? O sea, ¿todo mundo será la gana de postularse? No. Exacto. Pero bueno, en fin, lo que Lucho siempre ha abogado es porque haya un mayor control de los partidos sobre los congresistas, como en España, es que les pueden quitar las credenciales y pierden su curul, pero bueno, eso requeriría una reforma constitucional. Axon nos pregunta si los diputados no están sujetos al Código de Trabajo, ¿cuáles documentos regulan sus derechos y obligaciones? Lucho, eso está todo en el reglamento de la Asamblea, ¿no? No, y hay una ley, se llama la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa. Esa regula el tema de sus pagos, Dietas y gastos de representación. Esa ley es del año 1993. Sí. Y es la ley que todas las asambleas legislativas entran reformando, metiéndoles un transitorio para congelarles, porque esos salarios crecen conforme a la inflación. Creo que está congelada ahorita. Ahorita estarían congeladas por la ley de financiamiento, la ley de fortalecimiento de las finanzas. Correcto. Pero esa ley es la que tiene, por ejemplo, lo de los combustibles, lo del combustible de uso discrecional, la que regula el tema de la asistencia, etcétera, etcétera. Esa es la ley 7352 y lo otro es el reglamento interno de orden y disciplina, que orden y disciplina no tiene nada de la Asamblea Legislativa. Exacto. La siguiente pregunta es en relación con los informes de labores. ¿Tiene el Estado la capacidad de revisar que los funcionarios públicos no pongan cualquier tontera con tal de salir bien parados en el informe de labores? Sí, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que no hay un ente que se va a encargar de revisar todos los informes de labores, pero todas las instituciones públicas tienen que tener un departamento de recursos humanos que se encargue de revisar lo que ponen las personas que trabajan. Pero ¿cuál ¿cuál es la consecuencia de que pongas poner hechos falsos en un documento público siendo funcionario público? Correcto. Es delito. Además, recordaba con el tema de cuando era el informe de labores de Emilia Navas, que la Corte quería, si el informe de labores no se aprueba o queda pendiente, se congelan las prestaciones. Cierto. Si hay sanciones administrativas pendientes de resolverse. Cierto. Pero bueno, el Estado, no hay un único ente que hace esto. Cada institución pública debe tener a alguien que se encargue de ese trabajo. Y como dice Lucho, presentar información falsa es sancionado. Delito. Después, Luis Diego Conetrillo nos pregunta, ¿dónde se puede constatar si el Poder Ejecutivo disminuyó el apoyo económico al Instituto Helen Keller para personas con baja visión o ceguera? ¿Y cuál es el procedimiento más adecuado para presentar una denuncia si ese fuera el caso? Eso en el Instituto Helen Keller dice acá que es una dependencia del Ministerio de Educación Pública, así que eso tiene que estar dentro del presupuesto del Ministerio de Educación Pública, por ende debería estar dentro del presupuesto nacional en la sección de transferencias o en alguno de los programas del MEP. Ahí, como en el presupuesto nacional vienen 3 columnas, viene el presupuesto del año previo, el de los últimos 2 años previos, más el de este año. Entonces ahí se puede ver la evolución. Ahí se puede constatar. Igual pueden buscar en la página de la Contraloría, hay una sección de presupuestos nacionales donde usted puede ver el tema de transferencias a este tipo de... No sé si a este detalle, porque esto ya es un departamento. Es un órgano adscrito. Es una dependencia. Sí, es una dependencia, entonces tiene que estar dentro del presupuesto del MEP. Ahora, no, el problema con el presupuesto es que el presupuesto, como siempre nos recuerda Nogui, es una autorización de gasto, sí, no pero necesariamente una obligación. Pero lo que pasa es que este centro es un centro para la rehabilitación y formación me imagino que es de menores de edad o estudiantes en ciertos problemas. Entonces, cuando es un tema de población vulnerable, la sala ahí por lo general sí opta a girar la obligación de que se dé el dinero. De que se cumpla con el presupuesto. Sí.
Bueno, pero primero, ¿a dónde lo puede revisar? En el presupuesto nacional. En caso de que se haya reducido, puede ir a la sala a presentar un amparo. De hecho, lo que estoy viendo es si en el presupuesto nacional está, pero bueno, sí. Si se constata dicha situación, recurso de amparo ante la sala o denuncia ante la Defensoría de los Habitantes. La denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, yo no sé honestamente qué tan eficaces son. Ahí me disculpan. ¿Se disculpan los oyentes o la Defensoría? Quien se haya sentido ofendido. Muy bien. Pero bueno, esas son todas las preguntas por esta semana. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube, en Spotify o enviarlas al correo my@delfino.cr. Pasemos a la última sección de esta semana, que es las mejores y peores propuestas. ¿Encontraste el partido? Página 811 de la ley de presupuesto. Lo que pasa es que no viene el desglose de años previos. Pero está en la página 811 de la ley de presupuesto, la originalmente aprobada. Dice, viáticos dentro del país, 44.315.000 colones, según ley 7.600 del 2 de mayo de 1995, incluye recursos para el pago de viáticos de funcionarios itinerantes del Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller, así como para el pago de viáticos a docentes itinerantes del CAPH. Aprobado por el Consejo Superior de Educación mediante acuerdos 26 de mayo del 2013. Ok. Pero bueno, empecemos con las malas ideas de esta semana. La primera viene cortesía de Gilbert Jiménez, quien decidió de revivir un tema que ya habíamos dado por superado porque ya se había archivado el proyecto anterior, pero bueno, es habilitar que las personas puedan retirar el ROP al momento, el 100% del ROP al momento de pensionarse. Esto es una mala idea porque el ROP nació como una pensión y no como un ahorro, y sobran las personas que pueden decirles que esto es una mala idea. Básicamente, a pesar de que todo el mundo quiere ese dinero de forma inmediata, lo mejor es que la persona tenga un ingreso garantizado por un periodo de tiempo significativo en lugar de que reciba el monto completo, porque lamento decirles, pero las personas son malas tomando decisiones económicas. Dice, yo tengo una solución, y es que quien saque la totalidad del drop luego no puede andar pidiendo pensiones en la caja. Un régimen no contributivo, hijo, ni ayudas sociales, pero es demasiado facho de mi parte. Confirmo. Doña Olga Morera presentó un proyecto no en esta línea, pero en la línea de pensiones, sobre el tema de regular la hipoteca inversa. La hipoteca inversa es cuando usted tiene una propiedad y entonces recibe un crédito con la propiedad como garantía, pero esa propiedad sigue siendo suya hasta que usted se muera, o si hay algún beneficiario hasta que se puede definir en el acuerdo de hipoteca, hasta que la persona beneficiaria se muera. Lo que propone es... Ya eso se intentó. ¿Cuándo? Ya había un proyecto para eso y se archivó. Bueno, lo volvió a presentar entonces. Yo lo apoyo porque entonces las personas pueden tener un ingreso mensual que les genere un ingreso sin necesidad de perder su propiedad. Norma del reglamento de que los proyectos rechazados no pueden presentarse hasta pasados un año, por favor. Después, doña Luz María Alpiza presentó un proyecto de ley para que sea delito la utilización de personas menores para pedir limosna, de 2 meses a 6 años de prisión, y tiene varias regulaciones. Y la otra, que es una idea, llamémosla controversial, anunciada por el Frente Amplio pero presentada hasta esta semana, es la ley para regresar el Código de Trabajo a la versión vigente previo a la aprobación de la ley que reguló las huelgas. El proyecto básicamente devuelve todo eso a como estaba antes, elimina la prohibición que existe actualmente de que no se pueden hacer huelgas en servicios esenciales y establece que se podrán hacer huelgas intermitentes. Y a mí la parte más descarada de este proyecto, más allá de la discusión de fondo sobre la huelga o no, es que el proyecto dice, se establece la obligación de que los patronos tengan que registrar un medio de notificaciones electrónico, tal y como se lo puso a los sindicatos en la reforma del 2020. Pero en el articulado del proyecto elimina la obligación de los sindicatos y vuelve a establecer que tienen que ser notificados personalmente. Y el origen de esa norma fue que los sindicatos eran en un proceso de huelga quienes se esconden para no ser notificados y atrasar el proceso. En fin, y eso es todo por esta semana. ¿Algo más? Solamente. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó
Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.